libro de Santiago, capítulo 2, el versículo 19, vamos a mirar. Santiago 2, 19 dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esos dos versículos. Dice que la fe sin obras es muerta. La fe que no tiene obras. Aquí dice la fe sin obras es muerta. Entonces, miremos de qué obras está hablando la Biblia cuando habla de las obras de la fe. La Biblia habla de las obras de la ley, pero la Biblia también habla de las obras de la fe. Son dos tipos de obras diferentes. Las obras de la ley y las obras de la fe. Hay que dividir esto como la luz y las tinieblas. Son dos cosas diferentes. No se puede mezclar la luz y las tinieblas porque son cosas contrarias. Las obras de la ley y las obras de la fe son contrarias, no son iguales. Cuando hablamos de las obras de la ley y cuando hablamos de las obras de la fe, son cosas contrarias. Pero si no se sabe cuáles son las obras de la ley bíblicamente y cuáles son las obras de la fe, se van a confundir. Estas dos cosas se van a confundir y es un problema grave. Si se confunden las obras de la ley con las obras de la fe, se confunden. Un momento, alguien dice que no se escucha. ¿Pueden confirmar, por favor, si se escucha? Alguien dice que no se escucha. Entonces quiero saber si... listo. De pronto es la persona que de pronto el sonido no lo ha mirado bien en su equipo y de pronto no se le escucha en el teléfono de él. Gracias por confirmar. Entonces, nuevamente, ya miramos Santiago, capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Voy a leer nuevamente para mirar. Dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hay una fe que es una fe falsa, la fe muerta. De Santiago capítulo 2, versículo 20. Es una fe muerta. De la fe verdadera, la fe bíblica, tiene obras. Pero en la Biblia hay las obras de la ley y también hay las obras de la fe. Son dos tipos de obras diferentes. Las obras de la ley y las obras de la fe. Ahora, hay que saber en quién obran las obras de la ley, en quién obran las obras de la fe. O quién tiene las obras de la ley y quién tiene las obras de la fe. Es diferente. Entonces, ya mirando las obras de la ley, vamos a mirar un momento el libro de Gálatas. Ahora sí, vamos a revisar el libro de Gálatas. Vamos a revisar Gálatas capítulo 2. Gálatas, vamos a mirar, aquí hay una división entre lo que es las obras de la ley y lo que es las obras de la fe. Miremos un momento el versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 1. En el libro de Gálatas vamos a mirar ahora la división entre las obras de la ley y las obras de la fe, porque son diferentes. Gálatas capítulo 2, versículo 1 dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun a Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué Pablo dice que Tito no es obligado a circuncidarse? Porque por la ley, por las obras de la ley, un requisito que la ley exige es que toda persona que quiera cumplir la ley tiene que circuncidarse, tiene que tener la circuncisión. Entonces, muchas personas que no conocen de la ley hablan de cumplir los mandamientos y ni siquiera se han circuncidado. Muchas personas dicen: tenemos que cumplir la ley, entonces tenemos que cumplir los mandamientos. Pues si usted quiere cumplir la ley, tiene que circuncidarse, tener la circuncisión, ¿sí? Mínimamente, una persona dice:
hay que cumplir los mandamientos, porque hablan así, muchas personas hablan así de forma ligera, de que hay que cumplir los mandamientos. ¿Usted quiere cumplir los mandamientos? Tiene que circuncidarse. Si quiere cumplir los mandamientos, tiene que circuncidarse. ¿Quiere hablar de cumplir los mandamientos? Mínimamente circuncídese. Tiene que tener una operación que se llama la circuncisión. Al 8º día, dice la Biblia. Al 8º día se realiza la circuncisión. Entonces, no es judío y al 8º día no se circuncidó, es gentil. Entonces, debe circuncidarse también. Ya no se pudo al 8º día, pero tiene que hacerlo. Si quiere cumplir la ley, tiene que empezar ¿por dónde? Por la circuncisión. Por eso aquí dice Pablo, claramente, porque Pablo es fariseo de fariseos, él es judío y es fariseo, conoce exactamente la ley. Entonces, él aquí, como ya es salvo, dice que a Tito no se le obliga a circuncidarse. ¿Por qué? Por el Evangelio no estamos obligados a cumplir la ley, por el Evangelio. El que cree en el Evangelio, el que cree en Jesucristo, no está obligado a cumplir la ley. Pero aquel que dice que la ley es para cumplir, tiene que circuncidarse. Por eso usted se encuentra con una persona que dice, los mandamientos, hay que cumplir los mandamientos. Ah, bueno, usted ya se circuncidó, porque eso empieza desde el 8º día de nacimiento. Desde ahí usted empieza ya a tener la ley encima. Con sus padres tienen que circuncidarlo. Si quiere sujetarse a la ley, no, pero ya yo estoy grande y no soy judío. Ah, bueno, entonces tiene que circuncidarse también, si quiere cumplir la ley. ¿Por qué? La Biblia dice que el que se circuncida está obligado a cumplir la ley. El que tiene la circuncisión. Eso en sentido físico, la circuncisión física, la ley, ¿sí? Porque la ley está hablando de las obras humanas. Eso es el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser judío, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo, me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado, aunque el versículo 7, voy a repetir nuevamente. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos, de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los que dicen que hay que cumplir los mandamientos, que para ser salvos tenemos que cumplir los mandamientos. Estas personas en la Biblia aquí se llaman los de la circuncisión. ¿Qué significa? Los que quieren cumplir la ley. Quieren ir al cielo no por la cruz de Cristo, sino que quieren ir al cielo por la ley de Moisés. Se llaman los de la circuncisión. En el tiempo del apóstol Pablo habían este tipo de personas que se decían cristianos, pero no eran cristianos. Les llama los de la circuncisión, como decir también los de la ley. Dice en el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí habla claramente de las obras de la ley. Y el apóstol Pablo habla claramente de que algunas personas, diciendo que eran cristianas, decían que también tenían que cumplir los mandamientos. Usted es cristiano, usted también tiene que cumplir la ley. Y el apóstol Pablo vio que también ¿quién? El mismo apóstol Pedro estaba de forma hipócrita en un momento viviendo por la fe y en otro momento quería vivir por la ley. Fue arrastrado. Satanás es muy astuto, ¿para qué? Para que los salvos en un momento de su vida también quieran vivir por las obras, por su esfuerzo, por su mérito. Pero eso es un engaño de Satanás, porque el salvo es salvo por la fe. El salvo no es salvo por las obras de la ley, no es salvo por cumplir los mandamientos, no es salvo por portarse bien. Es salvo solamente por la obra de Cristo, no más. Somos justificados solamente por la fe. Por la fe es creer solamente en la obra de ¿quién? De Jesucristo, no más. Creer en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Por eso somos salvos. Aquí dice, en el versículo 16, Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, hay las obras de la ley. Pero aquí dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? No matarás, no mentirás, no codiciarás, guardar el día de reposo. Esas son ¿qué? Las obras de la ley. Los mandamientos son las obras de la ley. De las personas que piensan que van a ir al cielo por las obras de la ley, ¿qué piensan? Yo tengo que cumplir los mandamientos, tengo que vivir rectamente, tengo que vivir sin pecar o tratando y luchando para no pecar, para cumplir los mandamientos. Ellos piensan así, las personas que viven por las obras de la ley o las personas que viven por los mandamientos. Pero la Biblia, ¿qué enseña? ¿Qué está escrito en la Biblia? Que el hombre no es justificado o no es justo o no se convierte en hijo de Dios por las obras de la ley. Nadie puede ser hijo de Dios por las obras de la ley. Eso es el versículo 16. El apóstol Pablo está explicando. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Somos justificados por la fe de Jesucristo. Ahí dice, la fe de Jesucristo. No somos justificados por una fe personal o por una fe de una tradición o por una fe de una denominación. Nadie es justificado por eso. Porque muchas personas se confunden y piensan, yo voy a la denominación tal y por eso me salvo. Voy a una denominación. Nadie se va a salvar. En la Biblia no hay denominaciones. Hay muchas personas que van a una iglesia y esa iglesia tiene una denominación y las personas están convencidas que dentro de su denominación está la verdad. No. Ninguna denominación tiene la verdad. Aquí dice que somos salvos por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo está dentro de la Biblia. La fe de Jesucristo no está dentro de las denominaciones. Dentro de la Biblia está la fe de Jesucristo. La Biblia es la palabra de la fe. Pero la Biblia tiene como fundamento la salvación del alma. Cómo nuestro pecado es limpio por la obra de Jesucristo. Esa es la base de la creencia de los cristianos. Cómo nuestro pecado es limpio por la sangre de Cristo. Por eso aquí dice que no somos justificados por las obras de la ley o no somos justificados por cumplir los mandamientos. Somos justificados ¿por qué entonces? Por creer en Jesucristo. Por eso somos justos, por la fe en Jesucristo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por la ley nadie es cristiano. Por la ley nadie es justo. Pero hay muchos que en este tiempo todavía dicen, hay que cumplir los mandamientos, hay que cumplir la ley para ir al cielo, también hay que cumplir la ley. Hablan de la fe, de que vamos al cielo creyendo por la fe y que vamos al cielo también por las obras de la ley. Hablan de las dos cosas al tiempo, por las obras de la ley y por las obras de la fe. Muchas personas hablan así, pero eso no es correcto. El que cree en Jesucristo y dice que hay que cumplir los mandamientos está judaizando, está siendo judío, no cristiano. El cristiano y el judío no creen igual. El cristiano cree que es hijo de Dios por creer en Jesucristo. Eso es un cristiano genuino. Y el que dice que cree en Dios por la ley es judío, es diferente, no es igual. Pero muchos cristianos en esta época, o que se dicen cristianos, no saben que no son cristianos. Están judaizando, aunque no sean judíos de nacimiento, de nacionalidad, aunque no son judíos de nacimiento, están judaizando o están viviendo como si fuesen judíos. Porque hablan de que tienen que cumplir los mandamientos, pero es que ellos son gentiles, no nacieron en Israel. No son judíos, pero dicen, hay que cumplir los mandamientos porque no entienden. Por eso el mismo apóstol Pablo, cuando leímos Gálatas capítulo 2, el versículo 3 habla de Tito, que no es judío, que es cristiano, pero no es judío. ¿Y qué dice? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? En el versículo 4 habla de qué. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Hay un tipo de cristianos que son falsos. No son cristianos genuinos, son falsos cristianos. Dice que se introducen a escondidas. Son falsos cristianos. Hablan de que creen en la cruz de Cristo, de que creen en la sangre de Cristo y hablan de que hay que cumplir los mandamientos también. Hay que cumplir los mandamientos, hay que cumplir el día de reposo. Hay que guardar el día de reposo, pero no son judíos. No son judíos. Pero hablan de judaizar, de que hay que vivir cumpliendo los mandamientos. Hay muchas denominaciones así en este tiempo. Muchísimos lo encontramos en las calles, tocando en las casas, que usted quiere escuchar de Dios, quiere saber del Evangelio. Pero cuando hablan, no hablan del Evangelio. Hablan de la ley de Moisés. De eso hablan, de los mandamientos. Cristiano bíblicamente es el que cree en la obra de Cristo, de que Cristo le lavó todos sus pecados cuando Cristo derramó la sangre de él en la cruz. Eso es un cristiano bíblicamente. Aquel que le añade a la cruz de Cristo otra cosa, ejemplo, bautismo, que tiene que bautizarse en agua, como al estilo de Juan el Bautista cuando bautizaba en el Jordán. Las personas que creen que el bautismo en agua salva, están equivocados. El bautismo no salva, el bautismo en agua no salva a nadie. Tampoco salva cumplir los mandamientos a nadie. Muchas personas viven fijándose todavía en el día de reposo, que hay que cumplirlo, que si no cumplimos el día de reposo nos condenamos, que si comemos tal cosa nos condenamos. Muchas personas viven así todavía. Muchos viven así. Muchos, pensando que se van a salvar por cumplir un día.
piensan que se van a salvar por cumplir la ley y que si no la cumplen se condenan porque están viviendo por la ley. Pero se dicen cristianos y no son cristianos. Bíblicamente, una persona que vive pensando que si cumple los mandamientos y trata y lucha para cumplir los mandamientos y cree que por esos mandamientos va a ir al cielo, no es cristiano. Estaría, como dice el mismo apóstol Pablo, judaizando, que es diferente. Un judío y un cristiano son diferentes. El que vive por la ley y el que vive por la fe es diferente, no es igual. La luz y las tinieblas son diferentes. Eso hablando de opuestos, no hablando de otra cosa, sino como opuestos. Cuando hablamos de opuestos. Las obras de la ley son opuestas a las obras de la fe. Son opuestas, no son iguales. Los judíos no creen en Jesucristo como el Salvador de los pecados. ¿Por qué? Por seguir la ley, por seguir, si yo cumplo los mandamientos, voy al cielo. Ellos creen eso. Eso cree un judío. Creen en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y que por medio de cumplir la ley, van a ir al cielo, por cumplir la ley. ¿Qué creen los cristianos entonces? Los cristianos creen que su salvación consiste en la obra de Cristo en la cruz, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió? Conforme a las Escrituras. ¿Para qué murió? Para limpiar nuestros pecados. Pero muchas personas no entienden y tienen la cruz de Cristo y los mandamientos. Tienen estos dos caminos. La cruz y los mandamientos. Aquí tienen la sangre de Cristo y acá tienen los mandamientos. Pero no saben que hay un solo camino al cielo. No son dos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que habían dos. Hay un camino al cielo. O son los mandamientos o es la cruz. Las personas tienen que ser sinceras delante de Dios. Se dicen ser cristianos, pero viven por la ley. No, no es correcto. Los judíos viven por la ley porque son judíos. A ellos fue dada la ley, a ellos, a los judíos. La ley no es para los gentiles. Eso es bíblico. Dentro de la Biblia, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, explica claramente para quién es la ley. La ley no es para el gentil, la ley es para el judío. La ley no es para el gentil. Por desconocimiento, muchos gentiles viven como judíos, porque no saben, por ignorancia, no por otra cosa. Porque así les enseñaron y así viven. Pero aquí claramente, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. ¿Por qué? Muchos en el tiempo del apóstol Pablo que se decían cristianos decían, pero también para ir al cielo hay que circuncidarse. Si usted no se circuncida, no va al cielo. Tiene que circuncidarse. Como decir, tiene que cumplir también el día de reposo. Y no tiene que comer otro tipo de alimento sino esto, lo que la ley pide. Era cristiano, pero estaban viviendo bajo la ley. Estaban predicando no el evangelio, sino la ley. Y que por la ley iban a ir al cielo. Y el apóstol Pablo habla claramente de este tipo de cristianos que son cristianos falsos. Eso lo dice en el versículo 4, Gálatas 2:4. Los cristianos falsos hablan de que para ir al cielo hay que cumplir los mandamientos. Entonces, miren también la circuncisión, porque eso tienen que aplicarlo. Habla de la ley de cumplir los mandamientos. ¿Se circuncidó? No, yo no me he circuncidado, pero hay que cumplir los mandamientos para ir al cielo. Pues haga como enseña la Biblia. Empiece circuncidándose, porque el que quiere cumplir la ley al 8º día tiene que ser circuncidado. Al 8º día. Ah, yo no sabía. Ah, bueno, entonces habla de la ley, no sabe de la ley. Bíblicamente, aquel que quiere cumplir la ley o que va a ser salvo por la ley, tiene que circuncidarse al 8º día.
Eso enseña la Biblia. Al octavo día. No es gentil, perdón, es gentil, no es judío, es gentil. Ni siquiera se ha circuncidado y habla de cumplir los mandamientos cuando ni siquiera tiene la circuncisión. Ni siquiera tiene la circuncisión y habla de cumplir los mandamientos. Pero ni siquiera se circuncidó. Para cumplir la ley, primero tiene que circuncidarse. La circuncisión es lo primero para cumplir la ley, la circuncisión. Después que se circuncida, empiece a cumplir todos los demás mandamientos, porque es que la circuncisión viene al octavo día. Para unirse a la ley, para unirse al camino de la ley, de cumplir los mandamientos, tiene que recibir la circuncisión primeramente. La circuncisión en su carne, en su cuerpo tiene que ser circuncidado para cumplir la ley primeramente. La circuncisión es lo básico. Ahora, no es judío, es gentil y ni siquiera se ha circuncidado y dice que hay que cumplir los mandamientos. ¿Qué significa? Esta persona no sabe nada de la ley. Habla vagamente, ligeramente de la ley. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de Tito, que no es judío, dice, él no está obligado a circuncidarse. No está obligado porque él no es judío. Él es cristiano. Por ser cristiano, vive creyendo en Jesucristo. No creyendo en Moisés o en los mandamientos. ¿Por qué? La ley tiene una función bíblicamente que es muy importante, la ley. La ley nos enseña el pecado. La ley nos descubre el pecado, nos enseña el pecado. Nos enseña que somos pecadores. Eso hace la ley, esa es la función de la ley. Enseñarnos el pecado, enseñarnos por qué somos pecadores. La ley tiene esa función, pero la ley no justifica. Ahora, la ley, para justificar al ser humano, el ser humano tiene que cumplir todos los mandamientos, todos. No uno o dos o tres y falla cuatro. La ley exige el cumplimiento de todos los mandamientos, de todos. Así el ser humano puede ser justificado por la ley. Si no cumple todos los mandamientos, no puede ser justificado por la ley. Por eso aquí, cuando leímos Gálatas 2:16, el apóstol Pablo dice que nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie. Nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie. Porque esa es la realidad. Nadie puede cumplir los mandamientos perfectamente. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Que el ser humano, en vez de cumplir los mandamientos, lo que vemos continuamente que sale de nosotros es que fallamos. Fallamos todos los días. ¿Qué fallamos? Los mandamientos. No cumplimos. Mentimos. Codiciamos. Tenemos malos deseos. Tenemos malos pensamientos. El ser humano roba, mata. Ahora, ¿quién puede decir que él no peca? ¿Quién en este mundo puede decir, no, yo no peco? Yo no peco. ¿Quién puede decir eso? Nadie. O alguno dirá, bueno, yo no miento, yo no tengo malos pensamientos, yo no tengo malos deseos. Alguien puede decirlo, un hipócrita o un religioso podrá decir eso. Ese tipo de personas puede hablar así, de forma falsa, de que él no peca, de que él no miente, de que él no se enoja. Ese tipo de personas dice eso. Las personas hipócritas hablan así. Pero una persona que mira realmente la Biblia y cree en la Biblia, que descubre por la ley, por los mandamientos, que descubre su maldad. Eso descubre mucha maldad, que falla continuamente. Por eso el versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
Pues si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí la Biblia que nos enseña, el cristiano está unido a Cristo, no unido a los mandamientos. El cristiano dice que murió, ¿para qué? Murió para la ley. Eso es el versículo 19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. El cristiano está muerto para la ley. Entonces, un ejemplo, una persona tiene una deuda. Mientras que está viva, la ley la obliga a pagar esa deuda. Cuando una persona vive, tiene una deuda. Entonces, mientras que está viva, la ley lo exige a pagar la deuda. Pero si la persona muere, ¿la ley lo puede obligar? ¿La ley actúa en una persona muerta? No. Una persona mató. Mientras que está viva, la ley condena a esa persona porque está viva. Mató, entonces la ley lo condena para que vaya a la cárcel. Pero el asesino murió, lo pueden meter a la cárcel, le pueden condenar, lo pueden meter, sí, a la cárcel. No, ya murió, la ley no tiene efecto sobre el que ha muerto. Por eso los cristianos, aquí dicen el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces los cristianos no viven por los mandamientos, no viven por la ley. Los cristianos viven para Dios, pero por la fe, por creer en Dios, por esa fe viven. Por creer en Dios viven, no por cumplir los mandamientos. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces los cristianos creemos que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, no solamente fue crucificado Cristo, yo también fui crucificado. Eso creemos los cristianos. Yo fui crucificado también ¿con quién? Con Cristo. Fuimos crucificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros también morimos. Eso por la fe. Por la fe, creemos eso por la fe. De que no solamente murió Cristo en la cruz, Cristo también nos crucificó a nosotros. Por eso el cristiano cree, por creer en Jesucristo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo. Cristo vive en mí. Eso es por la fe. En mí vive Cristo. No la ley, no los mandamientos, sino Jesucristo. Entonces mi vida va a ser dirigida, en vez de ser dirigida por los mandamientos y por la ley, mi vida, porque yo creo en Cristo, Cristo está en mi corazón, va a ser dirigida por Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora mi vida es dirigida por la fe en Jesucristo, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe, no por las obras de la ley. Son cosas diferentes, son contrarias. Por eso el que habla de la fe y termina hablando de cumplir los mandamientos, no sabe qué es la fe. Es un judaizante. Es un legalista, pero no es un cristiano. Solo que él no sabe. Está confundiendo la fe con los mandamientos. No sabe. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios. La gracia y la ley, o la gracia y las obras de la ley son contrarias también. Aquí dice,
No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquel que dice, también hay que cumplir los mandamientos para ir al cielo, desecha la gracia de Dios. Y está diciendo que la obra de Cristo no valió. La obra de Cristo no hizo nada. Cristo no hizo nada en la cruz. Tenemos que cumplir los mandamientos igual. No. La enseñanza bíblica, Moisés trajo los mandamientos para que el hombre descubriera que era pecador y que no podía ir al cielo por el pecado. Por cumplir los mandamientos el hombre no puede ir al cielo. Moisés trajo los mandamientos para que el hombre descubriera su pecado, que es pecador. Esa es la función de la ley, de los mandamientos, que descubramos que somos pecadores y que descubramos que nuestra obra siempre es el pecado, que siempre estamos pecando continuamente. Eso es lo que hace la ley, mostrarnos que somos pecadores y mostrarnos que no podemos ir al cielo por cumplir los mandamientos porque lo que hacemos es fallar. Por eso cuando miramos, antes de que el pueblo de Israel recibiera la ley, ya tenía un becerro de oro adorándolo. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni siquiera habían recibido la ley, ya incumplieron la ley. Ya. ¿Por qué Dios muestra eso? De que el mismo pueblo de Israel antes de recibir la ley, los mandamientos, ya la incumplió. Porque el ser humano no puede cumplir la ley, no puede. Ellos dijeron que sí podían, que iban a cumplir. Porque no conocían la ley. La incumplieron. Aquí dice en el versículo, ahora mirando, Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquel al que se le presenta a Cristo como crucificado, se le enseña de que en la cruz nosotros fuimos perdonados del pecado, de todos nuestros pecados. En la cruz, la sangre de Cristo nos perdonó del pecado o nos justificó. Somos justos por la sangre de Cristo, no por los mandamientos. Somos justos por la sangre de Cristo. Cualquiera que dice diferente cosa, añade que el bautismo, tenemos que bautizarnos también en agua. No, usted no sabe el Evangelio. No sabe el Evangelio. O es un falso cristiano. O es un legalista. O es un judaizante. Pero no es un cristiano genuino. No es cristiano genuino. No lo es. Bíblicamente no lo es. Por eso muchos que están todavía defendiendo, hay que cumplir los mandamientos, tiene que cumplir el día de reposo. Usted no puede comer tal comida porque si usted come un ejemplo de cerdo, usted se condena porque come cerdo. No. ¿Cómo en estas alturas las personas creen de esa forma todavía? Usted come el cerdo, entonces usted no va al cielo porque come cerdo. No, eso no es bíblico. Usted no cumple el día de reposo, se condena porque usted no cumple el día de reposo. No. Eso no enseña la Biblia. Usted se va a condenar porque usted usa este estilo de ropa y ese estilo de ropa no es permitido por la ley, entonces se va a condenar por su ropa, se va a condenar por lo que come, se va a condenar porque no cumple el día de reposo. Muchas personas viven así, enseñando así. Así viven, pero no creen en la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Gálatas. Dice, ¿ustedes son salvos? Hablan de cumplir los mandamientos para ir al cielo. ¿Ustedes son salvos? ¿Quién los fascinó para que no crean en el Evangelio? ¿Quién los está engañando? ¿En quién están creyendo ustedes? ¿Qué tipo de salvos son los que dicen que hay que cumplir la ley para ir al cielo? En vez de mirar a Jesucristo, mirar los mandamientos. Perdón, en vez de mirar a Cristo y mirar la sangre de Cristo, están mirando ¿qué? Los mandamientos, están mirando la ley. Entonces, de la cruz, dicen que son cristianos por creer en Jesucristo, pero de la cruz se están regresando ¿a dónde? Al monte Sinaí, a los mandamientos, de aquí de la cruz. La justicia de nosotros, la salvación de nosotros depende de Cristo y de la sangre que derramó en la cruz. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto se cumple en la sangre de Cristo.
Ahí, la sangre de Cristo. Pero dicen que son cristianos y creen en Jesucristo y en la sangre de Cristo y se van para el monte de Sinaí a cumplir los mandamientos. Se retroceden a Moisés. Y la Biblia lo que enseña es, del monte Sinaí tienen que venir a Jesucristo. De los mandamientos, descubriendo que son pecadores, porque la ley ya les enseñó que son pecadores, tienen que venir a Jesucristo y creer en Jesucristo como su único Salvador. Tienen que creer en la sangre de Cristo como la única forma de ser salvos. Pero de los mandamientos tiene que venir a Cristo. No de Cristo irse para los mandamientos. Pero muchos cristianos viven así. Quieren vivir en el monte Calvario y el monte Sinaí. No, no pueden. O escogen, o se quedan en el monte Calvario con la sangre de Cristo, o se quedan con los 10 mandamientos en el Sinaí. Tienen que escoger. ¿Viven así, en los dos caminos? No, no se puede. No se puede. Tienen que ser sinceros. O van al cielo por creer solamente en la obra de Cristo, o tienen que irse para el monte Sinaí entonces a cumplir todos los mandamientos. O se quedan en el monte Calvario con su Salvador, por la gracia, por la fe nomás. Escojan. ¿Cómo viven? Con su boca dicen que son cristianos, pero viven con la ley. Solamente son cristianos de boca, porque viven con la ley. Son cristianos falsos. Por eso claramente aquí dice el apóstol Pablo, ya a ustedes se les presentó Jesucristo crucificado, ya se les enseñó de que el evangelio es creer en la obra de Cristo, en la muerte de Cristo, que Cristo murió cuando derramó su sangre, nos lavó de nuestros pecados en la cruz. Eso es un cristiano genuino. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo nos justificó con su muerte en la cruz. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo les pregunta, ¿ustedes son salvos por la ley, por las obras de la ley? ¿O son salvos por oír por la fe? ¿Qué tipo de salvos son? ¿De la ley o de la fe? Son dos caminos contrarios. Son caminos diferentes. El que está caminando por la fe tiene una dirección y el que camina por la ley tiene otra dirección. No es igual. Por la fe nos quedamos con Jesucristo en la cruz. Ahí. Por la ley retrocedemos y nos vamos a Moisés. Y nos quedamos con 2 tablas de piedra, con los mandamientos. Por la fe nos quedamos en la cruz creyendo que la sangre de Cristo es nuestra justificación y no hay más. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Dice que Abraham creyó a Dios. El padre de la fe es Abraham. Creyó a Dios. Dice el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que dependen de la ley, hay que justificarnos por los mandamientos, hay que cumplir los mandamientos, hay que guardar el día de reposo, no hay que comer el cerdo, no hay que comer Son varias cosas que la Biblia prohíbe por la ley para comer. Y muchos días, no solamente el sábado. En la ley no solamente hay que cumplir el sábado, son judíos solamente de un día, judaizantes de un solo día. No es correcto. No es correcto. En la ley hay fiestas que hay que cumplir exactamente. Fiestas, no un día, no un solo día. No es el sábado el que hay que cumplir por la ley para ir al cielo, no.
Hay varias fiestas que por la ley hay que cumplir. Varias fiestas. La ley tiene varias fiestas para cumplir. La ley no es del sábado, la ley no es un solo día. No es correcto. Muy equivocado el que piensa por cumplir un solo día de la ley ya está cumpliendo la ley. No, no. Dentro de la ley hay fiestas que hay que cumplir de forma exacta. Fiestas, no un día. No, eso no es bíblico. No es solamente el cerdo el que no hay que comer por la ley. No, hay muchísimos animales más. Muchísimos. No es solamente el cerdo. Y aquí el apóstol Pablo también dice que Abraham creyó a qué? A Dios. Creyó a Dios y su fe les contaba por justicia. Es justo por la fe, no por los mandamientos. Luego, en el versículo 10 dice que los que dependen de las obras de la ley, los que hablan que hay que cumplir los mandamientos para ir al cielo, están bajo maldición. ¿Por qué? Si quieren vivir con bendición, tienen que cumplir todos los mandamientos. Todos los mandamientos tienen que cumplirlos siempre. Aquí dice el versículo 10. Porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. Deuteronomio capítulo 27, Deuteronomio capítulo 28 explica claramente. Todas las bendiciones, todas las maldiciones, el que cumple todos los mandamientos es bendito, el que cumple todos los mandamientos y se va para el cielo, el que los cumple todos, siempre. Pero el que no cumple los mandamientos es maldito y no va al cielo, porque no los cumplió. Por eso, el cristiano que cree, nosotros vamos al cielo no por cumplir los mandamientos, vamos al cielo por creer en Jesucristo. Y nuestra vida no depende de cumplir mandamientos, nuestra vida depende de creer en Jesucristo. Por eso somos salvos, por creer en Jesucristo. Dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley exige cumplimiento, obediencia, obras. La ley exige obras. Obras exige la ley. La fe no. La fe dice creer en Jesucristo. Creer en la sangre de Cristo. La fe no está exigiendo obras como la ley para ser salvo. Son contrarias. La ley exige obras, tienes que cumplir. Tienes que hacer lo que la ley dice para ser bendito y para ir al cielo. La ley exige obras, cumplimiento. La fe no exige obras humanas para ir al cielo. La fe no exige obras humanas para ir al cielo. Porque el que dice que también hay que tener obras, hay que cumplir, esa persona no sabe qué es la fe, no está hablando de la fe, sino de las obras de la ley. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe, el pecador vive por la ley. El justo vive por la fe, el pecador vive por la ley. Son cosas diferentes. Por eso, aquel que dice, que defiende, que hay que cumplir los mandamientos, no entiende que él no ha sido justificado por la fe. Está viviendo como pecador por la ley. Pero cuando una persona cree en el Evangelio, pasa de pecador a justo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa nueva criatura? Pasa de pecador a justo, pero eso solamente por la fe. Porque por la ley nunca puede pasar de pecador a justo, nunca se puede pasar por la ley. ¿Por qué? Siempre estamos pecando, siempre estamos cometiendo pecados, por eso no se puede. No se puede. Pero Dios, que amó tanto nuestra alma, nuestro corazón, envió a Jesucristo a este mundo para que Jesucristo cumpliera la ley, cumpliera lo que la ley exigía, que la paga del pecado es la muerte. Él muere en la cruz y a través de esa muerte única y perfecta, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos hace justos. Jesucristo. Entonces, la ley exige cumplir, obedecer los mandamientos. La fe dice que hay que creer en Jesucristo. Es diferente. Creer. La fe dice, hay que creer. La ley dice, hay que obedecer. Pero muchos dicen,
No, hay que creer y obedecer. No. Usted es un cristiano falso. Creer y obedecer es cristiano falso. La fe dice que hay que creer. La ley dice que hay que obedecer, cumplir. Cumplir, obedecer es el lenguaje de la ley. El lenguaje de la fe es oír por la fe, creer. Ese es el lenguaje del cristiano. Versículo 12. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. Son cosas contrarias. Ley y fe son contrarias. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere, aquí es el que cumple, el que obedezca la ley, vive por la ley. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Dice que ¿Cristo qué hizo? Nos redimió de la maldición por la ley, porque por la ley, como pecamos continuamente, quedamos malditos. No podemos cumplir la ley. Por la ley quedamos malditos. Pero a través de la fe, a través de Jesucristo, dice que recibimos bendición a través de Jesucristo, a través de la fe. Luego, en el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces nosotros somos hijos de Dios por la promesa de Dios, no por la ley. Luego, miramos el versículo 23. Bueno, el 22 primero. Aquí miramos Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí dice que la ley es un ayo, es un maestro, es un guía para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Los mandamientos tienen una función. Tienen que traernos a Jesucristo en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El tabernáculo revela que es el único lugar donde se limpia el pecado. Hay que llevar un cordero. Ese cordero había que imponer las manos encima para traspasar el pecador, le traspasa el pecado al cordero imponiendo las manos. Y ese cordero luego tiene que ser degollado. Y esa sangre que se derramaba cuando era degollado el cordero, que es como la paga del pecado, esa sangre es echada en el altar, en los cuernos del altar, y ahí el pecado era limpio. Esa es la forma bíblica para limpiar el pecado. Así enseña la Biblia. Por la ley. Jesucristo cumple la ley como el Cordero de Dios. En la cruz derrama su sangre. Ahí nos limpia del pecado. Él llevó nuestros pecados a la cruz y cuando derrama su sangre, cuando Él muere, cuando derrama esa sangre, nos limpia del pecado una vez y para siempre. Por eso dice que la misma ley es un maestro que nos lleva ¿a dónde? A Jesucristo. Nos lleva a Cristo, nos deja con Jesucristo y nos muestra, esta es la salvación de ustedes porque no hay más. Yo no los puedo salvar a ustedes. La ley nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Eso es lo que dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. No somos justificados por los mandamientos, por la fe. Versículo 25. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo la ley.
El cristiano no está bajo la ley. Dice, venida la fe, venido Cristo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese maestro que es la ley. Ya quedamos siguiendo a Jesucristo, estamos bajo Jesucristo, no bajo la ley. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe. No dice por la ley. Dice por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, aquí, ¿qué dice? Que nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las obras de la ley? Los mandamientos. ¿Cuáles son las obras de la fe? Antes miramos Hebreos capítulo 11, las obras de la fe. Vamos a leer rápidamente Hebreos 11, miramos las obras de la fe y finalizamos. Hebreos 11 no está hablando de obras humanas. Hebreos 11 habla de las obras de la fe, no de obras humanas. Algunos se confunden y piensan que Hebreos 11, el capítulo de la fe, como Santiago 2, habla de obras humanas. No, aquí no habla de obras humanas y menos de obras de la ley. Aquí no habla de eso. Hebreos 11 habla de las obras de la fe. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando una persona tiene la fe verdadera, esa fe tiene una obra que es la seguridad y la convicción de que soy hijo de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Eso es una obra, esa seguridad no es humana. Muchos que por mucho tiempo fueron religiosos, fueron a muchas iglesias, hicieron tantas cosas y le pidieron perdón a Dios por tantos años, trataron de cumplir los mandamientos, nunca tuvieron seguridad de que eran justos, de que eran hijos de Dios. No tuvieron seguridad. ¿Por qué? Porque hay una obra de la fe que es la seguridad de que somos hijos de Dios por creer en Jesucristo. Pero esa seguridad la da la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de la fe. Entonces, cuando esta palabra entra al corazón, tiene una obra. Cuando en el corazón entra la fe genuina, la fe bíblica, ¿qué hace? Esa fe da una seguridad, porque la fe es una seguridad, una convicción de que somos hijos de Dios por creer en Jesucristo. Versículo 2. Por la fe entendemos. Una obra de la fe es entender. El que tiene la fe genuina dentro del corazón, esa fe le ayuda a entender el mundo de Dios, las obras de Dios, lo que es invisible. No vimos a Cristo crucificado, pero creemos. Por la fe entendemos, por la fe creemos. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Quién traspuso a Enoc? Enoc todavía está vivo. ¿Quién se lo llevó? ¿Fue por él mismo? No. La fe lo traspuso. El que cree en la palabra de Dios, el que cree en la obra de Cristo en la cruz, es pasado del mundo del diablo al mundo de Dios. ¿El que cree en quién? En Jesucristo, ¿sí? Si una persona cree bíblicamente en Jesucristo, ¿pasa de qué? Del mundo de Satanás al mundo de Dios. Es traspuesto para no ver muerte. Del mundo de Satanás pasa al mundo de quién? Al mundo de Dios. Pasa de ser pecador a ser justo. Esa es una obra de la fe. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Dios se lo llevó. ¿Cómo? Por la fe. Es obra de la fe. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una obra de la fe es agradar a Dios. Cuando una persona recibe la fe correcta en su corazón, la fe bíblica, esa fe agrada a Dios. No somos nosotros, no son nuestras obras las que agradan a Dios. Una obra de la fe es agradar a Dios. Dice el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza ¿para qué? Para concebir. Dice que por la fe, Sara, ¿qué recibe?
Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Entonces, Sara, ¿por qué concibió? ¿Por su esfuerzo, por su obra? No, ella era estéril. Cuando la fe entró en el corazón de Sara, esa fe hizo todo en el corazón de Sara. Fue la fe la que le dio fuerza, fue la fe la que hizo que ella diera luz. La fe no fue Sara. La Biblia enseña que Sara era estéril, ya no menstruaba y la edad que tenía tampoco podía. Ni por la edad, ni humanamente porque era estéril. Ella no podía dar a luz por su edad. Tampoco podía dar a luz porque ya había dejado de menstruar. Y tampoco la edad le permitía. Por ninguna forma humanamente ella podía dar a luz. Pero dice que dio a luz por la fe. ¿Quién fue la que hizo todo para que Sara diera a luz? La fe, la fe. Ahora, ¿cómo se recibe la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:16. La persona que cree en la Biblia, que acepta la Biblia como una verdad en su corazón, esa misma fe empieza a trabajar en la vida de esa persona. Esa misma fe empieza a hacer cosas, cambios. El primer cambio es, al pecador lo convierte en justo. Eso es una obra de la fe. Por eso la persona que dice, yo soy pecador, todos somos pecadores. Usted no tiene la fe genuina. La fe genuina tiene obras, que fue lo que vimos al principio en Santiago capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero tienes que saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe bíblica tiene obras, las obras que estamos hablando acá. La fe bíblica tiene una seguridad, una certeza, es una obra. Yo soy hijo de Dios por la sangre de Cristo en la cruz, soy justo. La Biblia también dice, creí por lo cual hablé. La persona que cree lo que la Biblia dice puede confesarlo. Algunos no pueden confesar de que son justos, no pueden confesar de que van a ir al cielo. No, porque es que yo peco todos los días. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie sabe. No, aquí es que es una seguridad. Yo sé que voy al cielo por la obra de Cristo. Mi seguridad está en la palabra de Dios. Esa es mi seguridad, que la Biblia es la verdad, que Dios es veraz. Yo tengo esa certeza porque la fe está dentro de mi corazón. La fe produce esa obra que es la seguridad. La fe me permite entender que mi pecado fue limpio en la cruz una sola vez y para siempre. Eso me lo hace entender la cruz. La fe, la palabra de Dios. Por la fe también yo sé que agrado a Dios, pero no por mi obra, por la fe que está en mi corazón. Esa fe agrada a Dios. No yo, no mis obras. Yo por mis obras no puedo agradar a Dios nunca. Por mí mismo no puedo agradar a Dios, pero por la fe en Jesucristo, esa misma fe agrada a Dios. Sara era estéril, una obra de la fe, ¿cuál fue? Que diera luz, pero fue una obra de la fe. Nunca Sara hizo nada. Ahora, luego, cuando leemos en el versículo 30. Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Entonces muchas personas que piensan, ay, los muros de Jericó cayeron porque las personas caminaron. No. Aquí dice que los muros de Jericó cayeron. ¿Quién tumbó los muros de Jericó? Un ejemplo como el pecado. ¿Cuándo el pecado cae en el corazón de una persona? Cuando cree. Ay, esos muros ya no están. ¿Quién tumbó esos muros? Ya no hay los muros que yo pensaba que había. El pecado que me separaba de Dios, ay, ese pecado no está. ¿Quién tumba ese muro? El que tiene la fe correcta. La fe, aquí dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos por 7 días. Ese 7 es perfecto. El que tiene la fe genuina, la fe bíblica, no es una fe imperfecta, es una fe perfecta. Creer en la palabra de Dios, tal cual como está escrita, nos da una seguridad, una fe perfecta. Es la palabra de Dios, es una palabra perfecta. Cuando produce esa palabra, la fe en el corazón es una fe perfecta, no es una fe que le falta algo, que hay que añadirle algo para yo creer en Dios. Tengo que sentir,
tengo que hacer. No. No hay que sentir algo especial. No es que yo tengo que tener un cambio. Si yo tengo la fe real, yo tengo que tener un cambio. No, usted no tiene que tener ningún cambio. La fe real produce cambios. La fe real nos cambia. No somos nosotros los que tenemos que cambiar para dar evidencia que tengo la fe, yo tengo que cambiar. No. Aquí dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. No fueron en ese tiempo las personas los que tumbaron los muros con su esfuerzo. No. Dice que la fe fue la que derribó los muros de Jericó. La fe. Fue una obra de la fe. Muchos porque viven con un muro en su corazón, el muro del pecado, la división. El pecado es la división entre Dios y el ser humano. Están divididos porque no tienen la fe. Cuando una persona cree en la palabra de Dios tal cual como está escrito, la fe derriba el muro. ¿Qué le muestra la fe? El pecado fue destruido en la cruz. El muro del pecado cayó ¿dónde? En la cruz. Ahí fue derribado el muro del pecado. En la cruz. Por eso la persona que tiene el pecado no tiene seguridad de que va a ir al cielo. ¿Cómo se siente delante de Dios? Intranquilo, indigno, confundido, triste. Se siente mal. Algo no le permite conectarse con Dios. No puede estar con Dios contento, no puede estar bien, se siente mal. ¿Por qué? No tiene la fe genuina. Hay una división, hay un muro, hay algo que no le deja conectarse con Dios. Una obra de la fe es quita ese muro de la mentira, del engaño de Satanás. La fe quita eso. Por eso que dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué cayeron? ¿Por el esfuerzo de las personas? No. Muchos luchan para quitar el pecado de su corazón, ese muro, luchan, tratan. No pueden. Pero por la fe, ese muro cae, se quita. ¿Cómo? Por la fe. La fe tiene esa obra. La fe, dice que por la fe tenemos paz para con Dios. La fe que produce paz es una obra de la fe. La paz. La fe nos reconcilió con Dios. Nos reconcilia. Nos une a Dios. El que tiene la fe está unido con Dios. Se llama amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios porque por la fe. Nosotros también. A través de la fe somos hijos de Dios, amigos de Dios, siervos de Dios. Porque por la fe. ¿Sí? Hasta ahora compartimos esta noche. Vamos a finalizar. Tengan buena noche.